Nicolás es el presidente y fundador de Artech, que trabaja en más de 45 países, vive viajando, hace conferencias en el mundo, por todos lados. Entonces la primera cosa era que estuviera Nicolás. Entonces llamamos a Nicolás y estaba Nicolás. Nicolás estaba, y Nicolás es muy campechano, como ustedes van a ver, y decía, oh, ¿qué haces? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? 8:30 de la mañana era, ¿no? Oh, ¿todo bien? Sí, sí. Nicolás, mirá, lo que pasa es que viste el coronavirus. Oh, qué horrible esto del coronavirus. Sí, ¿cómo? No. Una conferencia en Colonia para publicitarios. Bueno, déjamelo ver y ahora te llamo. Al ratito llamó y dijo, estoy para ir, vamos arriba, ¿de qué tengo que hablar? O déjame, a mí se me va a ocurrir algo, yo voy a ver qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, tenemos un conferencista internacional de primer nivel que es uruguayo, es amigo de todos nosotros y realmente está acá. Una de las cosas que tuvimos que hacer para venir es encontrar la vuelta de cómo venir. O sea, en decir, che, Nicolás, a Colonia, bueno, yo voy contigo, dale, vamos. Ah, buenísimo, sí, vas conmigo, sí. Y de repente me manda un cosa y me dice, ¿en qué auto vamos? Y yo le digo, bueno, no sé, vamos en mi auto. Me dice, vamos en el mío. Digo, está, buenísimo, vamos en el tuyo, dale. Vamos en el Tesla. Entonces yo quería contarles ahora la vivencia que tuve de Montevideo hasta la puerta de acá. Las oficinas de GeNexus quedan en el LATU. Fuimos al LATU, quedamos en combinar, ahí, fue al LATU, salió Nico, nos vamos, dale, va. Bueno, primero ya, el auto de afuera no dice tanto, pero es mucho. Se abre la puerta, todo buenísimo, él descarga, el auto es eléctrico, él descarga, saca el cargador del auto, se pone, todo va macanudo. Nos subimos al auto y yo estaba con el saco. Entonces dijo, déjame poner el saco atrás. Saco, salgo del auto, aprieto un botón y la puerta atrás se abre de manera diferente, ¿no? Pongo la puerta, dije, qué bueno este auto. Salimos del LATU y él lo programa para venir a la puerta del hotel. ¿Sí? Tuc, 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 con una pantalla de ¿cuántas pulgadas? 17. 17 pulgadas. Eso es un televisor puesto al revés, así, en el auto. Y saca el auto del estacionamiento, lo saca del auto del estacionamiento y a partir de ahí lo tocó 3 o 4 veces más hasta llegar acá. O sea, fuimos con el auto frena cuando tiene que frenar, para en el semáforo, dobla, toma una curva a 120 km/h. Entonces, estuvo divertido. Lo que quiero decir, estuvo súper divertido. Fue una cosa magnífica. Ese auto está en la puerta, si alguien lo quiere ver, el auto está. Él me decía, no cuentes eso, cuentes. Pero la verdad es una experiencia increíble. Nos divertimos mucho, inclusive un amigo nuestro, en la mitad del viaje, quería conversar con nosotros, hizo una presentación, nos mostró un video. Aprendimos mucho. Y Nicolás, aparte, que venía y decía, bueno, lo que pasa es que tal cosa, y miraba el video, y yo decía, mirá para adelante. Y vemos que el auto frena o sale cuando el auto quiere. Es una cosa increíble. Así que muchas gracias también por la experiencia. Gracias, Pablo. Y un aplauso y agradecimiento muchas para gracias, Nicolás. Pablo. Gracias. Bueno, muchas gracias, es un gusto. Ustedes trabajan en publicidad, así que saben que muchas veces se exagera todo. Todo lo que se dijo antes que yo hablara es una tremenda exageración, salvo lo que dijo de Tesla. Bueno, es una presentación súper especial para mí, por muchísimas razones. Estoy jugando de visitante por muchos temas y además pienso que esta va a ser mi última presentación y la última vez que voy a participar en un evento donde hay tanta gente junta a lo largo de este año. Bueno, lo primero entonces, lo que les quiero anunciar es, yo estoy jugando de visitante y voy a jugar con otras reglas, digamos. Ustedes vienen de la publicidad y ustedes están acostumbrados a manejar las emociones. Yo lo que voy a tratar de hacer es una presentación donde no va a haber absolutamente ninguna emoción. No voy a apelar a ninguna emoción que sientan nada. Lo que voy a apelar a ustedes es a la parte racional, a la parte que nos dedicamos los ingenieros. Y la motivación que tengo para darles esta charla es, digamos, si los dejo pensando. Digo, si yo termino esta presentación y ustedes
no van a sentir ninguna emoción, no van a llorar, no van a reír, nada de eso, no se van a emocionar, pero si cuando van para sus casas hoy de noche o el día que lleguen a sus casas, que cuando vayan en el viaje se quedan pensando en algo de lo que yo dije hoy, entonces haber venido hasta acá me valió la pena para mí. Si yo lo que quiero es dejarlos pensando ustedes. Y la primera cosa para dejarlos pensando es, cuando decía Pablo de qué hablo, dice, mirá, agarrá una charla que vos ya hayas hecho, no sé qué, pero no sé qué, y digo, la verdad que de lo único que puedo hablar ahora es del coronavirus, digamos, es decir, lo tengo adentro de la cabeza, digamos. Entonces, lo que voy a hablar es del coronavirus, pero en particular, de lo que quiero hablar del coronavirus es de una cosa muy, si quieren, que puede resultar un poco extraña, que es, la pregunta que voy a tratar de responder es, ¿por qué nosotros, los que estamos en tecnología, estábamos preocupados mucho antes de lo que estaba preocupado el resto de la gente? Es decir, no sé si ustedes saben, pero parece que ahora en el viaje ya nos dijeron que se confirmaron los primeros 4 casos y demás en Montevideo. Hay problemas en los supermercados, digamos, la gente fue y compró fideo, cosas, se reaprovisionó, compró alcohol en gel, que no sirve absolutamente para nada contra el coronavirus. Pero digo, hay una situación de pánico que está pasando en Montevideo hoy y es esperable que esta situación de pánico dure algunos días. La pregunta es, ¿por qué nosotros que estábamos en tecnología tuvimos el pánico un mes atrás y no lo tenemos ahora? Digamos, ¿qué es lo que nos pasó? ¿Por qué consideramos que esto era importante o no? Así que bueno, de eso esa es la pregunta que quiero tratar de responder en el día de hoy. Pero lo primero que quiero hablar en concreto en sí del coronavirus, digamos, en realidad de 3 cosas que a mí me parecen importantes. La primera es, lo primero que tenemos que tener claro es un bichito, un virus de muy rápida reproducción. Se reproduce mucho más rápido que el resto de los otros virus que estamos acostumbrados porque es un virus nuevo para el hombre. Digamos, esto siempre ha pasado en otras veces, digamos, le pasó a los pobres aztecas cuando llegó Pizarro, digamos, cuando llegó Pizarro la mayor parte de los aztecas murieron porque no estaban preparados para los virus que tenían los españoles. Bueno, esto nos pasa lo mismo, digamos, parece que un chino un poco asqueroso se comió un murciélago y listo, digamos. Entonces, un virus que andaba perfecto para los murciélagos, para los hombres se reproduce muy rápidamente. Así que, digamos, la diferencia importante es que se reproduce muy rápidamente. Mucho más rápidamente que el resto de los virus durante un tiempo. Después nos vamos a acostumbrar, después no va a tener este efecto. Pero este primer año va a ser de una reproducción muy rápida. Lo segundo es que todo el mundo dice, bueno, pero esto en realidad no mata tantos, en realidad es más o menos lo mismo que una gripe. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué no? ¿Tá? El punto importante no es la cantidad de gente que mata, la mortalidad que mata, es más o menos lo mismo que la gripe, puede ser un poco más. En realidad es súper difícil saber cuando alguien muere de gripe, porque en general muere de muchas cosas y la gripe lo termina matando, etc. Es muy difícil saber la mortalidad de por qué se murió alguien. ¿Tá? Pero ese no es el problema que hay. El problema número 1 que hay es que es que el 20% de las personas que se infectan con el coronavirus van a requerir hospitalización. Así que, si hay mucha gente que contrae el coronavirus, colapsa el sistema hospitalario. Ese es el problema de fondo. Es decir, no te vas a morir por el coronavirus. El que se va a morir es el flaco que tiene un infarto, que va al hospital y le dicen, flaco, no te podemos atender porque no hay camas. Digamos, entonces, el punto importante es, lo que está pasando es, hay que evitar para que no haya un contagio muy rápido. Es decir, no, es de una reproducción rápida y todos vamos a estar infectados. Es decir, de la misma manera que todos estamos infectados de la gripe. No va a haber una persona en el mundo que alguna vez no tuvo un virus de la gripe. No va a haber una persona en el mundo que alguna vez, en algún momento, va a tener el coronavirus. Probablemente, digamos, Merkel decía el otro día, la población de Alemania se espera que en este año el 60% lo tenga. Así que lo que hay que evitar no es que nos infectemos, todos nos vamos a infectar. Lo que hay que evitar es que nos infectemos todos a la misma vez. Lo que es terrible, lo que es grave, que nos infectemos todos a la misma vez. Eso es el punto más importante. Si nosotros evitamos que haya una infección inmediata de todo el mundo, entonces, bueno, es un problema, pero bueno, resolvimos problemas mucho más difíciles. Ese es el punto número 1. ¿Qué podemos hacer, digamos?
hay, digamos, un montón de cosas, tienen que estudiar la gente que sabe y demás, pero yo le quiero decir lo primero que tenemos que hacer nosotros, no esperar los gobiernos, lo que va a hacer y demás. Lo primero que tenemos que hacer es lo que en inglés se llama social distancing, que me encanta el nombre, que acá sería distancia social, que es, tenemos que cambiar nuestras costumbres y tenemos que aumentar nuestra distancia social. Lo que tenemos que hacer, básicamente, no nos podemos tocar más. Eso es, para nuestras costumbres es terrible. Nosotros nos damos besos constantemente, nos tocamos constantemente. Tenemos que aumentar entre 1,5 metros y 2 metros la distancia de una persona con otra. Veo a algunos moviéndose. Igual a los que estamos acá ya estamos todos jodidos, así que no. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo más importante es aumentar la distancia social, es decir, el tema del mate, el tema de compartir cosas, eso lo tenemos que cambiar. Sobre todo, fundamentalmente, el tema del saludo. Digamos. Yo soy el primero que entro a Genexio y digo, tenemos distancia social, no me saludo. Creo que por última vez le di un beso a Álvaro Moré ahora hace un ratito, pero ya está, no saludo a más nadie. Digamos, se terminó por un tiempo, vamos a tener que disminuir. Allá hay 2 flacos que se van dando tremendo abrazo. Disfrútenlo, porque por eso es el último. Bueno. Cada uno decidirá cómo va a ser el último abrazo, eso no me quiero. Bueno, el asunto que eso es el punto más importante. Hay algunas cosas que no sirven para nada. El alcohol en gel no mata porque va contra el tema de las bacterias. Esto no es una bacteria, es un virus, no hace nada. Digamos, lo que importa es lavarse las manos. En realidad lo que importa, el virus queda en la mano. ¿Tá? Entonces, lavarse con agua y jabón, en realidad lo que está buscando es sacarlo por tracción. No lo está matando al virus, lo está sacando. Y la cosa que le tendría que decir que la tienen que hacer, y es imposible, yo la probé y no se puede hacer, es tocarse la cara con las manos. Es la cosa, nunca me he dado cuenta que me tocaba tantas veces la cara con la mano. Digo, es imposible, pero si lo consiguen hacer, sería genial. Así que bueno, eso son un poco las recomendaciones generales que yo tengo respecto al coronavirus, pero no vine a hablar del coronavirus, sino que decía que venía a hablar de por qué, digamos, los que estamos en tecnología, este tema lo tomamos muy en serio mucho antes que el resto del mundo. Y lo tomamos mucho antes del resto del mundo porque en marzo, más o menos, un poquito antes, apareció este comentario, digamos, en Sequoia, que es uno de las firmas de capitalismo de riesgo más importantes, de capital de riesgo más importantes, dice el coronavirus es el cisne negro del 2020. Si les digo cisne negro, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan ustedes si les digo la palabra cisne negro? ¿En qué piensan? En la película, ¿no? En la película. Bueno, los que trabajamos en tecnología, cuando pensamos, no pensamos en una película, pensamos en un libro. No tiene nada que ver lo que voy a hablar con la película, tiene algo que ver con un libro. Cada vez que a nosotros que trabajamos en tecnología nos dicen un cine negro, nos están transmitiendo una información muy importante. Nos están diciendo algo muy rápidamente que nos sirve para entender un montón de cosas. Cuando dice el coronavirus es un cine negro, nosotros ya captamos la atención. Así que la charla de hoy, lo que le quiero tratar de explicar es qué es un cine negro, a qué me refiero, por lo menos a qué estoy hablando cuando hablo de un cine negro. Y espero que ahora en adelante van a empezar a ver la palabra cine negro en muchos lados, creo que lo van a comprender qué se quiso decir con eso. Y para eso, bueno, el nombre que le puse a la charla era de virus, que ya hablé, de perros y de cines negros. ¿Por qué le puse de perros? Porque, digamos, la razón por la que le quiero contar esto del cisne negro me hizo acordar, yo tenía a mi suegra, tenía un perro. Mi suegra vivía en Avenida Italia y Berro, y tenía un perro que increíblemente sabía cruzar la calle en Avenida Italia. Digamos, en Avenida Italia, en un lugar de mayor tránsito, ese perro conseguía cruzar la calle, cruzaba la calle, ¿tá? Hasta que un día lo mató un auto. Digamos. Es decir, entonces el tema era, ¿qué era lo que pasaba? De alguna manera el perro tenía la habilidad de cruzar esa calle, pero no tenía la habilidad de entender cuáles eran las reglas de juego de la calle. Es decir, no entendía que los autos venían por la derecha. Por alguna intuición, ese perro sabía, pero no comprendía las reglas. Como no comprendía las reglas, un día tuvo la mala suerte y lo mataron. Así que comprender las reglas de cómo es el juego, de lo que estamos pasando, eso es lo importante. Yo lo que quiero tratar de explicarles es cuáles son las reglas estas nuevas de juego.
digamos. ¿Cuáles son esas reglas? Digamos, yo no es que se me ocurrieron a mí esas reglas, el que se le ocurrió es a una persona que se llama Nassim Taleb, que escribió un libro en el 2007 que se llama El cisne negro. Esta charla es una reedición de una charla que yo di en un evento Genexus en el año 2007. Tuve que ir hasta el 2007 para ver esta charla. El que lo escribió es este señor que le decía Nassim Taleb. Lo pueden seguir en Twitter, NN Taleb, se los recomiendo. Como casi todos mis héroes, es un tipo súper antipático, mal educado, arrogante, digamos, pero no sé por qué a mí me gustan esos héroes, digamos. Es decir, es difícil seguirlo porque es un tipo que eventualmente o muy normalmente trata de idiotas a la mayor parte de los académicos, a tipos como Steven Pinker, que hace poco lo trajeron y demás. El tipo Taleb le dice que es un idiota y que no sabe nada, digamos, es decir, lo trata muy mal, lo insulta, digamos. No es ya les digo, no es un tipo agradable, pero es de los pensadores que está diciendo de las cosas más interesantes. ¿Cuál es el origen del tema del cisne negro? Digamos, ¿por qué le puso cisne negro? Viene por un hecho, digamos, si ustedes pueden pensar, es un hecho trivial, pero que terminó siendo muy interesante, que es, antes que se descubriera Australia, los únicos cisnes que se conocían eran cisnes blancos. Y un día, digamos, un flaco vino de Australia y llegó a Londres con un cisne negro. Eso que podría ser trivial, a un filósofo que se llamaba David Hume, se quedó pensando con el tema de la fragilidad del conocimiento y el tipo hizo una pregunta, que es una estupidez la pregunta que les voy a hacer, pero derivó en toda una línea filosófica. La pregunta que se hizo David Hume era: ¿cuántos cisnes blancos se necesitan ver para estar seguro que no hay cisnes negros? ¿Cuántos? ¿10, 1000, 1 millón? No importa, digamos, la realidad es que por más cisnes blancos que aparezcan, si aparece un cisne negro me mata toda la evidencia anterior. Es decir, que una sola evidencia negativa me mata toda la evidencia positiva que haya tenido antes. Entonces, lo que dio la idea de cisne negro, a lo que nos vamos a referir con cisne negro, es a un hecho totalmente inesperado. Digamos, un día un flaco apareció con un cisne negro cuando todos los cisnes eran blancos y cuando todo el mundo estaba pensando que los cisnes eran blancos. Entonces, le vamos a llamar de cisne negro a eventos que tienen estas 3 características. La primera es que es un evento raro, es algo que pasa muy pocas veces. Muy pocas veces vamos a recibir un virus que el humano nunca lo había recibido. Es un evento muy raro, es una cosa rara. Eso es lo primero que tiene que tener un cisne negro. Lo segundo es que es de gran impacto. Digamos, la humanidad en este momento está hablando del coronavirus. Es decir, son eventos de gran impacto. Y lo tercero, que es, si quieren, lo más importante, es que es obvio a posteriori. Es decir, después que vemos el hecho, dice, era obvio que iba a pasar esto. ¿Tá? Es decir, miren, fíjense, es obvio, vivimos 7.000 millones, casi 8.000 millones de personas, hiperconectados. Alguno está comiendo alguna porquería en algún lado. Es decir, era obvio que alguna vez alguien se iba a comer un murciélago y esto se iba a expandir. ¿Tá? Obvio, digamos. De hecho, Bill Gates dio una charla TED en el 2015 diciendo que esto iba a pasar. ¿Cuántos tipos le dieron pelota en el 2015 a esa charla de TED? La debe haber visto la mamá de Bill Gates y 2 más de Microsoft, nada más. Bueno, ahora todo el mundo está mirando la charla de Bill Gates. Ahora nos resulta obvio a posteriori. El asunto es que estos cisnes negros, digamos, están en todos lados. No es solo el coronavirus. Para nosotros, cuando me dicen el coronavirus es un cisne negro, entonces ya sé automáticamente un montón de cosas del comportamiento de los cisnes negros. Veamos algunas cosas. Veamos algunos cisnes negros. Por ejemplo, en tecnología. Uno de los primeros cisnes negros que hubo en tecnología son las propias computadoras. Las propias computadoras, cuando IBM, digamos, fabricaba máquinas de oficina, y en un momento le dijo al presidente que se llamaba Thomas Watson, le dijeron, vamos a hacer computadoras, el tipo dijo, bueno, ¿y cuál es el mercado? Y dice, bueno, son 5 computadoras. Podemos vender 5 computadoras en el mundo.
Digamos, él pensaba que nada más que eso. Por suerte, el hijo le hizo una especie de golpe de Estado, lo echó al padre y tomó y hizo IBM lo que es hoy. La transformó de máquina de oficina a de computadora y vendieron mucho más que 5 computadoras. Pero esas computadoras fueron un cisne negro. La otra, por ejemplo, el PC, el IBM PC, fue un cisne negro. Todo el mundo pensaba que esto no podía ser y después dijeron, era obvio que cada uno tenía que tener un PC en su escritorio, era obvio. La otra, por ejemplo, los teléfonos celulares. Acuérdense de este teléfono celular. Nadie pensaba que pudiera servir para algo, lo que todo el mundo pensó en su momento, que era una cosa de snob, carísima, etcétera, etcétera. A mí hace poco me contó alguien que trabajaba en la URSEC en ese momento, que decía que cuando salió Antel no quiso crear Ansel, digamos, no tenía ningún interés de tener celulares porque pensó que eso no tenía ningún mercado, digamos, ¿no? Y nadie iba a usar un celular en el mundo, digamos. Y por eso después Ansel se tuvo que crear mucho tiempo después, es decir, que fue un cisne negro. Digamos. Así como hay cines negros en tecnología, hay en muchísimos lados. A partir de ahora van a empezar a verlos muchos más. Por ejemplo, otro de los casos, ustedes trabajan en publicidad. Trabajan con consumo. Si hay un cine negro que pasó en la economía, brutal, es algo que yo se lo puedo ejemplificar con lo que me pasaba a mí cuando era chico, digamos. Yo cuando era chico, mi mamá me mandaba al almacén y yo iba a comprar cosas al almacén y me acuerdo que siempre me pedía que comprara 2 litros de leche y 100 gramos de manteca. Yo iba y compraba 2 litros de leche y 100 gramos de manteca. Eso no se puede hacer más, yo no lo puedo hacer con mis hijos. Bueno, la primera porque no me daría ni pelota, ¿no? Pero ese es otro tema. Pero el problema es que ya no hay más leche y ya no hay más 100 gramos de manteca. Porque hay 25 tipos de leche y 50 tipos de manteca. Digamos, ya no es ¿qué? Manteca con sal, sin sal, leche lactosada, descremada, cremada, con vitamina no sé cuánto. Lo que ha pasado, el cine negro, es que ha habido una explosión de diversidad que nadie esperó. Los economistas, ninguno previó que lo que iba a pasar era una explosión de diversidad. Es decir, lo que tenemos ahí, si hubiéramos preguntado a los economistas de su época, lo que hubieran dicho es que tendríamos una góndola con leche, toda la misma leche, una góndola con manteca, toda la misma manteca, y así. Nunca iban a pensar que íbamos a tener una diversidad monstruosa de cosas. Por contarles otro cine negro que pasó en la década pasada en Uruguay, en la otra década, el 24% de las tierras en Uruguay cambiaron de mano. Digamos, después en el primer periodo de Tabaré Vázquez, digamos, lo que hubo es un cambio enorme, sobre todo de argentinos que compraron tierras en Uruguay. Otra vez son cines negros, cosas que no lo teníamos previsto, nadie previó que una de las cosas que iba a pasar en Uruguay es que después ese número fue todavía mucho más grande, pero que fueran esos cambios. Así que, digamos, tenemos cines negros en todas las actividades. Vamos a ver cuáles son las tesis que tiene Taleb respecto al tema de los cines negros. Digamos, cuáles son algunas de las características. Algunas de ellas. Una muy pequeña cantidad de cines negros explica la mayor parte de los casos. Les quiero dar un ejemplo. Supónganse el índice en la bolsa Standard & Poor's. El índice Standard & Poor's tiene más o menos unos 10.000 días. Si a esos 10.000 días le sacamos los 10 mejores y los 10 peores, es decir, vamos a suponer que no existieron de 10.000 días, le sacamos solo 10 días, muy especiales, los mejores o los peores. ¿Cuánto valdría el índice? Mucho menos que la mitad. Es decir, la gran explicación de los cambios se explican de 10.000 días, solo se explican por 10 días. Es decir, que los cines negros explican mucho más que la vida normal, que la vida cotidiana. Lo segundo, la cantidad de cines negros acelera. Es decir, tenemos cada vez más, de acá a poco le voy a explicar por qué, pero cada vez más nos vamos a encontrar con cines negros. No me costó nada encontrar estos cines negros que les mostré anteriormente. No les va a costar mucho a ustedes encontrar nuevos. Así que esperen más cines negros, digamos, siempre nos van a aparecer. Después, la suerte, y sé que Álvaro no va a coincidir conmigo en esto, pero la suerte es muchísimo más importante que lo que nos parece. A lo que me refiero en esto es el azar juega un papel muy, muy importante.
Muchas veces tendemos a pensar que nosotros influimos más en la realidad de lo que realmente influimos. El azar influye mucho en estos procesos. Y lo tercero, que esto es lo más importante, es tendemos a ignorarlos. Son hechos tan raros que nos sacan tanto de nuestra situación normal que lo que tendemos a hacer es lo ignoramos, no está pasando. Y eso lo van a ver, y lo vieron con el coronavirus, digamos. Hasta hoy, al mediodía, Uruguay estaba durmiendo la siesta. Había un cisne negro y estaban todos ignorando el cisne negro. Por eso nosotros en tecnología estábamos despiertos, digo. Esto está pasando y esto es real. Hoy, el problema es que si reaccionás tarde, reaccionás en pánico. Entonces, lo que va a pasar estos días en Montevideo, sobre todo, es una sobrereacción. No es necesario comprar papel higiénico, arroz, fideo, digamos. Va a haber las góndolas, van a estar vacías, no sé qué, pero es una sobrereacción. Es una sobrereacción, ¿por qué? Porque tendieron a ignorarlo. Así que esto es lo primero que nos tenemos que acostumbrar con los cisnes negros, es a reconocerlos lo antes posible, digamos, reconocerlos, no ignorarlos. Son tan raros que tendemos a ignorarlos. Uno puede decir, bueno, esto solo nos pasa a la gente que no está preparada. Hay gente que podría estar muy preparada y también se podría, la gente preparada no se equivoca. Sin embargo, y les quiero ahora presentar por qué incluso la gente mejor preparada se puede equivocar. Y para eso lo que le quiero explicar cuál es uno de los orígenes de los cisnes negros. ¿Por qué pasan los cisnes negros? Para eso les dije que iba a hablar de cosas racionales, no se me asusten, no se me vayan, pero lo que les quiero presentar es esta gráfica. ¿Tá? Voy a hablar de una gráfica de matemática. Esta gráfica que ven ahí se llama la curva de Gauss. No se asusten, esto lo que quiere decir es que cuando tengo distintas medidas, digamos, por ejemplo, supongamos que quiero medir la altura de las personas que están en esta sala. Si mido la altura que están en esta sala y las agrupo, más o menos me va a dar esa forma. Digamos, por ejemplo, para la altura de los hombres, más o menos me va a dar que el punto más alto está en 1,75. Y después se mueve así, es una curva. Es una curva tan conocida que en matemáticas le llaman la distribución normal, porque es la más común. Esa es la que está en todos lados. Esta curva tiene una serie de características. Primero, que es muy común, pero la segunda, un detalle, es que es matemáticamente muy tratable. Si yo quiero escribir un paper, yo tengo que usar esta curva. Esto puede ser integrable. No importa lo que me estoy hablando, pero lo que quiero decir es linda de tratar matemáticamente. ¿Tá? Esta es la curva de Gauss. Ahora les voy a mostrar esta curva, la de Cauchy. ¿Le ven alguna diferencia? Es más o menos lo mismo, ¿no? Las voy a poner las dos juntas. Esta es la curva de Gauss y la otra es la curva de Cauchy. Son más o menos igual. ¿Cuál es la diferencia? Taleb le llama la fat tail. Si lo tengo que traducir, dice que tiene la cola gorda. ¿Qué quiere decir que tiene la cola gorda? Quiere decir que en los extremos no está cerrada la curva. Supónganse que lo que quiero decir es que adentro de la curva, supónganse que hay un tigre. ¿Tá? Entonces, en la curva de Gauss, el tigre está encerrado. ¿Tá? En la curva de Cauchy, me parece que está encerrado, pero la puerta está abierta. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que si la curva de Gauss, supongamos que yo quiero apostar a alguien acá y le quiero apostar que la altura de la próxima persona que va a entrar. ¿Tá? Si yo sé que las alturas en los humanos están distribuidos con la curva de Gauss, me puedo tirar perfectamente, apostarle mucha plata, que el próximo flaco que entre acá no va a tener más de 2,10 metros. No tengo ningún problema. Digamos, apostale firme que vas a andar bien. Pero si la distribución fuera de Cauchy, no puedo, porque puedo perder mucha plata. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto en la bolsa? En la bolsa quiere decir que si la variación de las acciones es según Gauss, entonces hay una caída del 10% una vez cada 500 años. Si la distribución es de Cauchy, hay una caída del 10% cada 5 años. El tigre estaba suelto. ¿Tá? El origen, Taleb, una de las cosas que se divierte, dice que el tipo no trabaja, digamos, el tipo lo único que hace es jugar a la bolsa, digamos, y tiene una forma muy particular de jugar a la bolsa. Lo único que hace es todos los días va y le apuesta que ese día va a haber una caída del 10%. Lo único que hace.
todos los días de su vida apuesta a una caída del 10%. ¿Qué le pasa todos los días? Pierde, menos ayer, 10%. Es decir, una vez cada 5 o 10 años gana muchísima plata y con eso vive su vida, digamos. Y se dedica a insultar a todo lo demás y tratarnos como tarados, ¿no? Dice, y cosas, no quiero reproducir las cosas que dice porque no corresponde. Pero bueno, el asunto es que decir que algo tiene esta distribución de Gauss o de Cauchy, es un acto de fe, no es un acto matemático. No es que yo digo, esta diferencia, si el tigre está cerrado o está abierto, es un acto de fe. Uno podría decir, bueno, yo no sé mucho de matemáticas, usted tampoco sabe de matemáticas, yo me divierto, pero ningún flaco que conozca de matemáticas va a cometer un error de este tamaño y digamos, hacer esta diferencia entre una curva y la otra. Veamos un ejemplo. Supónganse que ahora me transformo con ustedes en un vendedor de fondos de inversión. Estamos en la década del 90 y les quiero presentar un fondo, se los quiero vender para a ver si me ponen unos mangos y les voy a decir cómo fue el rendimiento de este fondo, digamos. En el año 94, 28% de ganancia. En el año 95, 59%. En el 96, 57% y en el 97, 25%. ¿Me pondrían un peso? Sí. De repente tienen dudas, ¿está? De repente pueden tener dudas. Entonces ya vengo con el remate, digamos. El remate que tengo es, este no es un fondo cualquiera, este es un fondo creado por estos dos señores, ¿tá? El señor Robert Merton y Myron Scholes, premios Nobel de Economía del año 97. Premios Nobel de Economía del año 97. Ellos inventaron una fórmula que se llama Value at Risk. Esa fórmula, por esa fórmula le dieron el premio Nobel de Economía. Taleb se divierte mucho con esto. A Merton le dice Merton el menor. Después dice una cosa que yo no sabía, que es los premios Nobel no hay Nobel al premio de Economía, es el Banco Central de Suecia en honor a Nobel da el premio. Pero no es un premio Nobel. Yo no lo sabía. Pero bueno, le encanta tirarse contra los académicos, los mata, ¿tá? Y entonces el flaco decía, estos flacos están parados arriba de un barril de dinamita. ¿Por qué? Porque para ganar el premio Nobel, cuando tuvieron que usar esa fórmula RISC, tenían que elegir entre la distribución de Gauss y la de Cauchy. ¿Cuál eligieron? La de Gauss. Ganaron el premio Nobel, ¿tá? En el año 98, Rusia decide, no vamos a pagar la deuda. No van a pagar la deuda. Este es el resultado del fondo de inversión. Es decir, perdieron el 90% de las veces. El premio Nobel, los flacos que tenían que saber, los mejores que sabían, ¿tá? Se comieron un cine negro monstruoso, ¿tá? Para divertimento de Taleb, que le sigue tiroteando, ¿no? Desde esa época hasta ahora. ¿De acuerdo? Ahora, vean un detalle. Tendemos a ignorar los cines negros. No saben lo que me costó a mí encontrar esta gráfica. Digamos, todo el mundo mostraba la de Long Term Capital Management cuando ganó, pero no cuando cayó. De hecho, miren, si lo ven, está en un idioma que no sé ni cuál es el idioma, digamos, porque me costó encontrar la gráfica. Tendemos a negar lo que son los cines negros. Así que, pero una de las cosas es, no le crean demasiado a los académicos, no le crean demasiado, digamos. A veces lo que hicieron son papers para impactar a sus pares. Lo que hicieron y a veces asumieron cosas de la realidad que el tigre estaba suelto. Digamos, dijeron, está cerrado, pero no es lo mismo acercarte a una jaula que está seguro que la puerta está cerrada en eso lógico y la otra dice, mirá que podría estar abierta. Tremenda diferencia. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que si vivimos en un mundo de distribución de Cauchy, es decir, con el tigre está abierto, la jaula está abierta, entonces lo que dice Taleb es como si viviéramos en dos países, en medio cristán y en extremo cristán. En medio cristán lo que vale es la de Gauss, el tigre está atrapado, digamos. Pero si vivimos en extremo cristán, bueno, ustedes me entienden, el tigre está suelto. Las reglas de vida son totalmente diferentes. Vamos a ver algunas de esas reglas. En la primera, las cosas no son escalables. ¿Qué quiere decir? Que mi trabajo no puedo, típico de algo no escalable es un dentista, digamos. Un dentista no puede escalar, lo que pueda sacar es una muela por vez, pero no puede estar sacando una muela acá y en Hungría a la misma vez.
no escala. ¿Tá? En Extremoquistán las cosas escalan, se pueden hacer lo mismo a la misma vez en varios lugares. Esa es una diferencia fundamental. Si escala o no escala. Lo primero que tenemos que entender es la tarea que podemos hacer nosotros, ¿escala o no escala? La segunda, ¿tá? Tenemos una incertidumbre suave, digamos, acuérdense, yo tengo una incertidumbre respecto a las alturas de ustedes, pero es suave. Pueden estar entre unos 75, pueden medir unos 60, pueden medir 2 metros, pero no pueden medir 3 metros. Estoy seguro que ninguno va a medir 3 metros. ¿Tá? En la otra, el tigre está suelto. La escapada puede ser enorme. Es decir, si nosotros tuviéramos las alturas, podría entrar perfectamente un tipo de 4,5 metros y no me sorprendería. Así que, digamos, en una tenemos azar, pero muy controlado, en otros tenemos un azar salvaje. En el otro, tendemos a una distribución igualitaria. Más o menos todos medimos la misma altura. Y es más, los que hay más, los tipos que están en el medio. Es decir, si hay más gente, ¿cuánto hay más gente? En lo que están en el promedio, en el 1,75. En el otro es al revés. En el otro es el ganador se lo lleva todo. Hay una tendencia natural el que el ganador se lo lleva todo. Ustedes lo están viviendo esto a la perfección con el cisne negro que están viviendo en el mundo de la tecnología, donde es absolutamente natural que Facebook y Google se lo lleven todo. ¿Por qué? Porque Facebook y Google trabajan escalablemente y viven entonces en extremistán, me gusta más. Viven en extremistán y no en mediocristán. Entonces es natural, cuando se dan estos procesos, si vivimos en esto, es que el ganador se lo lleva todo. ¿No? Podemos luchar, no me gusta, lo que quieran ustedes, pero esa es la realidad. Lo que va a pasar es que el ganador se lo lleva todo. En el otro es, el miembro típico es mediocre, digamos, es un tipo de 1,75, etcétera, etcétera. Acá no hay un promedio, no podemos sacar un promedio. El promedio no sirve para nada. No hay, o lo que quiero decir, en el promedio no hay nadie. Digamos, en el otro en el promedio está la mayor cantidad de la gente. En este otro, en extremistán, en el promedio no hay nadie, no sirve de nada. La otra es, esto es típico en mediocristán de las medidas físicas. Todas las medidas físicas responden a una curva de Gauss, la altura, el peso, etcétera, etcétera. Entonces, en el mundo físico es normal trabajarnos con Gauss. En el mundo social, esto es totalmente al revés. En las medidas sociales tienden a darse esto que el ganador se lo lleva todo. Esto explica por qué Elon Musk en Twitter tiene 50 millones de seguidores y el seguidor típico en Twitter no tiene más de 20 o 30 o 40 o 50, porque están viviendo en extremistán. El ganador se lo lleva todo. Va a haber muy pocos con muchísimas cosas y muchos con casi nada. Esa lo ven en Facebook, en Instagram, etc. En cualquier cosa donde hay conexiones, entonces estamos viviendo en extremistán. La otra es, cada instancia no afecta al total. Digamos, es decir, supongamos que yo quiero sumar las alturas promedios de cada uno. Llega un momento que es buenísimo, porque yo tengo que sumar solo a alguno de ustedes, y ya sé la altura promedio, no tengo que sumar a más nadie. Por eso funcionan las estadísticas en política, las encuestas en política, etc. Después de entrevistar unos cuantos, ya te da. Ahora, supónganse que yo lo que quiero medir, en vez de la altura de ustedes, es cuál es su fortuna personal. Si yo quiero medir la fortuna personal de ustedes, entonces no me alcanza con preguntarle a algunos, porque si entra Bill Gates por la puerta o Jeff Bezos por la puerta, el promedio me lo destruye. Es decir, un solo individuo transforma todos los valores. En el otro llega un momento que la acumulación promedio ya es suficiente. En esta es un solo individuo cambia todo. Un accidente, una sola cosa lo cambia todo. Un tipo que venga de Italia en este momento y que el tipo, por ejemplo, para mí, uno de los candidatos cantados que van a recibir el coronavirus son los candidatos a intendente que están haciendo campaña en este momento. De hecho, le escribí a Laura Raffo y no me dio pelota. Pero son candidatos. Un tipo de eso que agarre el coronavirus se lo lleva a todos lados. Creo que pasó ahora, me dijeron, no sé si está confirmado, que Bolsonaro tiene coronavirus. ¿Viste? ¿Quién? Bueno, muy bien. Pero a alguno de ellos le va a pasar. De cualquier manera, alguno va a quedar. Pero digo, lo que llaman los super spreaders, es decir, uno solo
alcanza para cambiar todo. Un solo tipo. En el SIDA se estudió, digamos, hubo un tipo que fue el que ayudó a la gran explosión del SIDA. Es decir, en este momento el promedio no afecta nada, en este uno solo manda. Y la otra es, acá hay una tiranía de lo colectivo, digamos. Lo colectivo es lo que importa. En Extremistán es una tiranía de lo accidental. Un accidente, una sola cosa, cambia todo. La otra es, esto es común en medio cristán, es común en el mundo ancestral, en el mundo anterior, digamos. En el mundo moderno vivimos en esto. ¿Por qué vivimos en este mundo de Extremistán? Simplemente por una sola razón, porque estamos conectados. Si no estamos conectados, estamos hiperconectados. Si estamos hiperconectados, entonces esto es lo que va a pasar. Nosotros vamos a vivir cada vez más en Extremistán. Una de las cosas que pasa es, ¿qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo, una profesión que estaba en medio cristán y por alguna razón pasa a Extremistán? ¿Qué pasa cuando se da esa situación? Por ejemplo, vamos a suponer la actuación. La actuación no escala, ¿no? Digamos, si yo tengo que hacer una actuación, la puedo hacer acá y en ningún otro lado. Hasta que se inventó el cine. Cuando se inventó el cine, entonces la actuación, una sola persona podía actuar a la misma vez en todos los lugares del mundo. Eso pasó con el nacimiento del cine. ¿Y cuál fue el primer efecto visible de ese cine negro en esa profesión? El primer efecto es que Charles Chaplin se hizo tremendamente famoso. Fue la primera superestrella. ¿Por qué Charles Chaplin fue la primera superestrella? Porque fue el primero que estaba en el momento que una profesión pasó de no escalable a escalable por un cambio tecnológico. En ese momento, digamos, quizás habría muchos Charles Chaplin, muchos muy buenos, haciendo muchas cosas, pero no los conocía nadie. En el momento que se transforma, entonces rápidamente ese mundo pasa a el ganador se lleva todo, digamos, hay un movimiento hacia ese lado. Vamos a vivir en Extremistán. Digamos, eso es, y el coronavirus nos está quedando claro. Tiene algunas cosas positivas y otras negativas. Puse como positivo lo inevitable. Si es inevitable, vamos a tomarlo por el lado positivo. Digamos, me acuerdo que hace un tiempo Elton John estaba recontra enojado con el tema de la música en internet y todo ese tipo de cosas, y que le choreaban la música y no le gustaba. Y el tipo, la propuesta, ¿saben cuál fue? ¿Se acuerdan de la propuesta de Elton John? Prohibir internet por 2 años. Luego quería, está bien, digamos, decir, lo que estaba tratando de decir, no quiero que algo sea, lo quería evitar. Digamos. Bueno, eso olvídense. Lo segundo es, vivimos en un mundo de mucho más oportunidades, sobre todo a empresas chicas, o movimientos chicos, o a países chicos. El mundo en Extremistán es mucho mejor para el Uruguay que lo que es en medio cristán. En medio cristán, digamos, lo que importa es la economía de escala, cuán grande sos. Si quiero poner una fábrica de tornillos, quiero ser lo más grande del mundo. Si se me quiere ocurrir ideas, no necesito cantidad. Lo que tengo que ser generalista, ser rápido, etcétera, etcétera. Así que, digamos, lo que hay es un mundo mejor, pero es un mundo muchísimo más peligroso. Vivimos en un mundo muchísimo más peligroso. Ese es el mundo que yo vivo. Digamos, en el mundo de la tecnología vivimos en un mundo tecnológico súper peligroso. ¿Qué es lo que yo estoy orgulloso de GeneXus? Que vivimos 30 años. Eso es una cosa rarísima. Digamos. La mortalidad es mucho más grande, digamos. Eso es lo importante. Bueno, para finalizar, ¿qué podemos hacer? Digamos, ¿qué podemos hacer nosotros ante este mundo que vamos a vivir? Bueno, una de las cosas, la primera es, tenemos que evitar la tendencia a la confirmación. Vamos a tratar de negar siempre los cines negros, así que lo que vamos a tratar de pensar, ¿se acuerdan de que dice, yo cuanto más leo el diario, más me convenzo que estoy en lo cierto? ¿Viste? Sí, el flaco ese lo que estaba haciendo era leyendo lo que quería leer. ¿Tá? Lo que tenemos que pensar, y eso viene de Hume, que ya le nombré, y de Popper, y después de Taleb, lo que tenemos que pensar es, ¿qué tenemos que observar para cambiar de opinión? ¿Qué me haría cambiar de opinión? No tenemos que observar lo que me confirma lo que yo estoy seguro. Lo que tenemos que hacer es, ¿qué me haría cambiar de opinión? Buena pregunta para hacerle a Oscar Andrade, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es, lo que tenemos que pensar cada uno de nosotros es,
¿Qué me haría cambiar de opinión? Miren que es una disciplina enorme, súper difícil hacerse esa pregunta. Es súper difícil. Es una gran disciplina intelectual obligarme a decir qué me haría cambiar de opinión. Después, la segunda, lo que tenemos que evitar es la retrodicción. ¿Qué quiere decir retrodicción? Digamos, es un juego de palabras con predicción, ¿no? Es decir, la predicción es la predicción del futuro, la retrodicción es la predicción del pasado. Si ustedes lo ven, una Murphy era el que dice, la predicción del pasado es una ciencia exacta. Bueno, ese truco de hacernos querer pasar una predicción por una retrodicción, lo vemos absolutamente todos los días en todos los informativos. ¿Tá? Cuando ustedes ven un flaco, normalmente de saco y corbata, Taleb dice, nunca le creas un loco de saco y corbata, dice, cuando ven un flaco de saco y corbata serio, que dice, el índice Dow Jones hoy subió 1.8% porque el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos dijo que el índice de desempleo era 3.4%, eso es una tremenda payada. El tipo no tiene la menor idea de lo que está hablando. Nosotros nos pensamos, nosotros no sabemos el tema, entonces como este tipo debe saber explicación. No hay ninguna relación entre una cosa y la otra, por lo menos el tipo no tiene la menor idea. Lo que hizo es que lo dijo a posteriori. Es decir, dado que ya sabe que el índice de inflación cayó y además en el mismo momento el Departamento de Trabajo dijo tal cosa, entonces asigna una línea de causalidad que no existe, no está demostrada y nadie la sabe. Nunca, jamás, ninguno de estos tipos dijo eso antes. Lo dice a posteriori. Es básicamente lo mismo que los comentaristas deportivos, ¿no? Es decir, cuando el flaco te dice, podría ganar Peñarol, pero, atención, Nacional puede dar la sorpresa, ¿no? Y después te dice, como le decía, ganó Peñarol y quedó bien con Álvaro, ¿no? Pero lo que están diciendo es, no les crean a los tipos, no crean las predicciones. Cuanto más saco y corbata tienen, menos tienen idea. Los están engañando abiertamente. No les crean a esos tipos. Es más, no gasten ni un momento en predecir. Y esta es otra de las cosas súper difíciles. Si hay algo que nos vuelve loco a nosotros queremos predecir el futuro. ¿Quién va a ganar? ¿Laura Raffo o Daniel Martínez? ¿Quién va en las eliminatorias? ¿Vamos a clasificar o no vamos a clasificar? No gasten un peso en predecir. Nadie tiene idea si vivimos en Extremistán en las predicciones. Y sobre todo no les crean a nadie de los que dicen eso. No gasten nada de su tiempo en eso. Y bueno, y por último, lo que tenemos que tratar de evitar es confundir la ausencia de evidencia con evidencia de ausencia. ¿Qué es lo que quiero decir? No tenemos que confundir. Como vimos tantos cines blancos, entonces no hay ningún cine negro. Es decir, como acá no hay coronavirus, entonces nunca va a haber coronavirus. Son dos cosas totalmente diferentes. No tenemos que confundir una cosa con la otra. No hay que confundir ausencia de evidencia con evidencia de ausencia. Normalmente lo que hay es ausencia de evidencia y nos transformamos en eso. Es decir, en otras palabras, lo que les quiero decir es tenemos que empezar a pensar con muchísimo más precisión y vamos a tener que tener una disciplina intelectual mucho más precisa para no caer en todas las trampas que nos plantea el mundo moderno. Y por último, miren, este es un ejemplo de Taleb que decía de ausencia de evidencia, espere que voy para atrás, que era, decía, para que vean cómo escribe Taleb, dice, supóngase que nosotros somos el pavo que viene alguien y lo alimenta para el Thanksgiving Day en Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a razonar en evidencia. ¿Vieron cuando alguien le dice evidence-based? No le crean nada al flaco que le dice evidence-based. Porque miren el pavo de acción de gracia, lo que pasaría. Vamos a suponer que el loco está recopilando evidencia de cuán bueno es el carnicero, ¿no? Entonces, el primer día vamos a suponer que tenemos un índice de cuán bien pasa el pavo, ¿no? Entonces, el segundo día pasa mejor. En el día 1000 es el día que el pavo tiene mayor evidencia que el carnicero es un buen tipo y que está en ese lugar para darle de comer al pavo. Y en el 1001, ¡tuc!, lo mató. ¿De acuerdo? Para el pavo fue un cine negro. Para el carnicero nunca hubo ningún cine negro, ¿no? Y eso es otra de las cosas importantes. Lo que para algunos es cine negro, para otros es una cosa totalmente racional y esperada.
no es lo mismo para uno para el otro. Pero para que vean el estilo de Taleb, cómo escribe, por eso para que vean que es un poquito arrogante el hombre, miren cómo describe esto Taleb. Dice, el pavo, dice, es alimentado por el carnicero por 1000 días, no sé qué, dice, y eso confirma al pavo, dice al pavo, al departamento de economía del pavo, al departamento de risk management del pavo y al departamento de analítica del pavo, que el carnicero es bueno. Digamos, decir, todos acumulamos data y estamos todo, el big data y todo lo que quiera, de que el tipo es bueno y el tipo lo que está comiendo es para cortarle la cabeza. Bueno, entonces eso es un poco lo que tenemos que hacer. No, acuérdense entonces del pavo, el día que está mejor alimentado es el día que está corriendo mayor peligro. Bueno, por último, ¿qué podemos hacer? Exponernos a los cines negros positivos y evitar los negativos. Lo negativo y positivo depende de la persona, ¿no? Por ejemplo, para todos nosotros estoy seguro de que el coronavirus es un cine negro negativo. Los flacos que fabrican máscara debe ser el cine negro más positivo que van a tener en toda su vida, digamos. Así que lo de negativo o positivo depende de quién sea. Ahora, alrededor de los cines negros positivos pasan cosas interesantes. Así que tenemos que estar cerca de los cines negros positivos y huir, como la peste, fundamentalmente tomar distancia social de los cines negros negativos. Estimados amigos, muchas gracias.